retirar la tierra. En principio no vamos a retirar más. La verdad es que retiramos bastante escombro que había en todo el entorno de la piedra, que ahora ya se ve pues bastante mejor delimitada. Por la parte este no vamos a retirar más escombro, porque en realidad es lo que queda de este lado, en la zona en la que la piedra está partida. Y en la zona oeste, donde ya aflora xabre natural, tampoco vamos a tocar. Una porque no tenemos espacio para abrir con perspectiva la piedra hacia ella, y otra porque este xabre que tiene por ahí compactado de alguna manera pues está protegiendo también el afloramiento, y entonces preferimos en esta intervención no tocar. De delimitar esta parte de ahí, y bueno, esa parte en principio ya no vamos a tocar más. Y luego, bueno, hacia lo que es el centro de la piedra todavía quedan algunos restos de escombro compactado con limo que quedó ahí en la parte central. Y ya veis que en la parte de abajo hay una buena parte del afloramiento que está partido. Todavía quedan ahí las grandes piedras, ¿no?, que sacaron al partirla y que no vamos a mover. Y lo que pues haremos hoy cuando comencemos con el marcaje es ver más o menos hasta qué parte está la superficie que estaba a la vista de la piedra, y posiblemente nos haremos una idea mejor de cuál era la forma original de esa parte del afloramiento, que todavía no la tenemos muy clara. Muy bien, gracias, Bea. Estamos documentando los perfiles que vamos generando con el desentullo para ver las distintas capas de las que se componen. Por ejemplo, aquí parece que vemos tres diferentes. La capa superficial, compuesta por todos estos restos de los pinos. Por debajo parece que aparece una capa de xabre, de saprolita, más dura, y por debajo de ella parece que aparece pues una capa más de tierra otra vez, que en algunas zonas se endurece mucho, como aquí, y por eso decidimos no retirarla, ante la duda de si puede formar parte del aspecto original del petroglifo o si es un escombro anterior, aunque ya compactado por los aportes posteriores de escombro. Encima que les barro la casa. Hay una asamblea, pregunta ya. Otro hormiguero. Sí, uno de las gigantes relacionadas.